Me llamo Javier, tengo 54 años y soy de Valencia. Siempre he sido un hombre sencillo, trabajador. Pescador de toda la vida, como mi padre y mi abuelo antes que yo. Mi vida siempre giró en torno al mar. Conozco sus ritmos, sus secretos, sus cambios inesperados. Pero nunca imaginé que algo fuera de lo natural podría tambalear mi mundo de la forma en que lo hizo aquel día. Desde joven aprendí a ser escéptico. En el puerto, entre bromas y trabajo duro, se escuchaban historias de marineros que aseguraban haber visto luces extrañas en el agua o sombras que seguían a los barcos. Yo siempre me reía de esas cosas. No creo en lo que no puedo tocar o ver con mis propios ojos. Pero lo que me pasó hace poco no tiene explicación, ni lógica, ni sentido, y a la vez, lo tiene todo. Todo comenzó una mañana como cualquier otra. Salí al puerto, cargué las redes, y me embarqué en mi pequeña barca, la misma que he tenido durante más de 20 años. Lo último que recuerdo de ese día es el sonido de las olas rompiendo contra el casco. Lo siguiente que supe fue que ya no estaba en mi cuerpo. Era como si algo me hubiera desconectado de todo lo físico, como si una parte de mí se hubiese separado y flotara en el aire. No sé cómo describirlo. No había dolor, ni miedo. Todo era paz, pero también había una extraña sensación de urgencia, como si estuviera siendo llevado a algún lugar. Me vi desde arriba, flotando, observando mi propio cuerpo. Es algo que nunca pensé que pudiera ser posible. Todo parecía tan real, tan tangible, y a la vez tan lejano. De repente, comencé a moverme. No sé si era yo quien decidía o si algo me estaba guiando. Era como si estuviera siendo succionado a través de un túnel oscuro, pero no un túnel cualquiera. Era un espacio inmenso, infinito, lleno de luces que parpadeaban como estrellas. Sentía que esas luces me observaban, que eran conscientes de mi presencia. No eran solo luces, eran algo más, algo vivo. Al final del túnel, llegué a un lugar que nunca había visto antes, pero que de alguna forma me resultaba familiar. Era como un salón gigantesco, con columnas que parecían hechas de luz líquida. No había techo, solo un cielo lleno de colores que cambiaban constantemente, como un atardecer interminable. Y lo más extraño de todo es que no estaba solo. Había personas allí. O al menos, eso pensé al principio. Eran figuras, algunas claramente humanas, otras más difíciles de describir. No me hablaron con palabras, pero las entendía perfectamente. Se comunicaban directamente con mi mente. Me decían que había llegado el momento de ver mi vida, de comprender las consecuencias de mis acciones. Lo siguiente que vi me dejó sin palabras. Era como si una pantalla gigantesca se desplegara frente a mí, pero no era una pantalla normal. Era más como una especie de portal que me mostraba escenas de mi vida, desde mi infancia hasta ese mismo día. Todo estaba allí, mis aciertos, mis errores, mis momentos de alegría y de tristeza. Pero lo más impactante no era solo ver mi vida, sino sentirla. Cuando vi las veces que ayudé a alguien, sentí su gratitud, su alivio. Era una sensación tan pura que me hizo llorar. Pero cuando vi las veces que hería a alguien, sentí su dolor como si fuera mío. Había cosas que había olvidado por completo, momentos que parecían insignificantes en su momento, pero que ahora entendía que habían tenido un impacto enorme. Hubo un instante que me marcó profundamente. Vi una escena de cuando tenía 14 años. Estaba en la casa de mis abuelos en Albufera, un lugar que siempre me ha parecido mágico. Recuerdo que mi hermana pequeña me pidió que jugara con ella, pero yo estaba de mal humor y la rechacé de una forma muy dura. En ese momento no pensé mucho en ello, pero ahora, al revivirlo, pude sentir lo sola que se sintió. Pude sentir su tristeza, su sensación de abandono. Mientras veía esto, algo increíble ocurrió. Mi hermana apareció frente a mí, no como una niña, sino como la mujer que es hoy. Me miró con una sonrisa suave y me dijo que no guardaba rencor, que siempre me había querido, a pesar de todo. Ese momento fue como si una carga inmensa desapareciera de mis hombros. Después, la voz regresó. No era una voz humana, pero era clara, profunda, llena de autoridad y a la vez de compasión.
Me dijo que cada acción que hacemos deja una huella, una marca en las vidas de quienes nos rodean. Que el propósito de estar aquí no es buscar la perfección, sino aprender, crecer y amar. De repente, sentí que estaba siendo llevado de vuelta. Fue como si alguien me empujara suavemente hacia atrás, y entonces abrí los ojos. Estaba en el hospital, rodeado de médicos y mi familia. Sus rostros estaban llenos de preocupación, pero también de alivio al verme despertar. Desde ese día, mi vida ha cambiado por completo. Dejé de preocuparme por las cosas pequeñas, por las discusiones sin sentido, por el dinero, por el estrés diario. Ahora intento vivir de una forma más consciente, más conectada con las personas y con el mundo que me rodea. Cuando comparto mi historia, no lo hago para convencer a nadie. Lo hago porque creo que, de alguna forma, todos necesitamos recordar que nuestras vidas son mucho más profundas y significativas de lo que pensamos. Que cada gesto, cada palabra, tiene un impacto. Y que, al final del día, lo único que realmente importa es cuánto amor somos capaces de dar y recibir. Esta experiencia me mostró que no estamos solos, que hay algo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. No sé si fue un sueño, una visión, o algo que realmente ocurrió, pero lo que sí sé es que soy una persona diferente desde entonces. Más agradecida, más consciente, más humana. Si estás escuchando esto, quiero que recuerdes una cosa: cada día es una oportunidad para hacer algo bueno, para dejar una huella positiva en este mundo. Porque al final, cuando todo se reduzca a las acciones de nuestra vida, esas serán las que realmente cuenten. Después de esa experiencia, mi vida tomó un giro inesperado. Regresé a mi trabajo como pescador, pero ya no era el mismo. Las mañanas en el puerto, que antes eran rutinarias, ahora las veía con ojos diferentes. Cada amanecer sobre el Mediterráneo se sentía como un regalo. Solía apresurarme para preparar las redes y zarpar, pero ahora me detenía unos minutos, mirando el horizonte, agradeciendo por tener un día más. Incluso mi relación con los compañeros del puerto cambió. Si antes me limitaba a un saludo rápido, ahora intentaba escuchar sus historias, sus preocupaciones. Noté que, en muchos casos, un gesto amable o una conversación sincera hacía más por ellos que cualquier ayuda material. También decidí reconectar con mi familia de una forma más profunda. Mi hermana, aquella a quien había visto durante mi experiencia, se convirtió en alguien clave en mi vida. Empecé a visitarla más seguido, algo que no había hecho en años. Nos sentábamos a hablar durante horas, recordando nuestra infancia, riendo y sanando viejas heridas que nunca habíamos enfrentado. Mi relación con mis hijos también cambió. Antes, como buen padre trabajador, me enfocaba más en proveer que en estar presente, pero ahora me aseguraba de escuchar sus sueños, de interesarme por sus vidas. Poco a poco, esos pequeños cambios hicieron que nuestro vínculo se fortaleciera de formas que nunca creí posibles. Un día, mientras caminaba por la playa, decidí compartir mi historia con una asociación local que trabajaba con personas que habían pasado por experiencias similares. Me invitaron a hablar en un pequeño evento en el barrio del Carmen, en Valencia, y al principio dudé. ¿Quién querría escuchar a un pescador contar algo tan increíble? Pero lo hice. Frente a un grupo de desconocidos, compartí mi verdad. La respuesta fue abrumadora. Algunas personas lloraban, otras me agradecían por haber puesto en palabras algo que ellas mismas habían vivido. Desde entonces, me convertí en una especie de narrador. No para convencer a nadie, sino para recordar a las personas que, aunque nuestras vidas parezcan pequeñas y mundanas, están llenas de significado. Cada día es una oportunidad para conectar, para perdonar y, sobre todo, para amar.